Hola a todos, bienvenidos a la presentación de recursos de tecnología de la información e infraestructura. El tema recursos de tecnología de información e infraestructura está en la unidad 2 y vamos a tratar básicamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura, esto es hardware, software, y todo lo relacionado con redes, comunicaciones y telecomunicaciones. También vamos a hacer una breve mención a las nuevas tecnologías. La idea de esta clase es tener una definición de infraestructura de TI y ver los componentes principales. Vamos a hablar de hardware, ¿sí? Cuáles son sus componentes, costos actuales, vamos a hacer una comparación con algunos precios del año anterior, vamos a ver lo que es el software, cómo se clasifica, y redes y conectividad de redes y nuevas tecnologías que son aplicables hoy en las organizaciones. La bibliografía básica es el libro Sistemas de Información Gerencial de Loudon y Loudon, que lo tienen disponible en la biblioteca electrónica de la universidad. A su vez, este tema es el capítulo 5 y el capítulo 7, que lo tienen disponible también en la plataforma a estos dos capítulos en forma separada. Loudon y Loudon definen infraestructura de tecnología de información a los recursos compartidos que proporcionan la plataforma para las aplicaciones de sistemas de información específicas de la empresa. Lo deberíamos hacer extendido a cualquier tipo de organización y no solo a una empresa. Básicamente, ¿qué lo constituye? Lo constituye el hardware, que es todos los componentes físicos de los componentes físicos de una computadora. Los constituyen los programas, lo que conocemos por software, tanto sistemas operativos como programas de gestión. A su vez, está integrada esta infraestructura por las comunicaciones, ¿sí? Hoy en día no concebimos las computadoras sin una conexión, ya sea con otras computadoras o a través de una red como Internet. Y a su vez estos elementos cada vez son más complejos de adquirir, mantener y administrar, por los cuales se necesita cada vez mayor capacitación, pero a su vez también servicios de consultoría para una gestión eficiente de los mismos. ¿Para qué tenemos toda esta infraestructura? Básicamente para administrar datos que sirvan a los usuarios de los mismos. Gráficamente podemos decir que tenemos esta infraestructura, lo constituyen las plataformas de hardware, los sistemas operativos, un tipo especial de software que es el software de base que se comunica a otro nivel con el hardware, las aplicaciones de software empresarial, lo que conocemos como sistemas de gestión en general y otros tipos de software. A su vez, los gestores de base de datos, los motores de base de datos, que es lo que nos permiten administrar a los sistemas de gestión y a los usuarios en general grandes cantidades de datos. Las redes que conectan a las computadoras, ya sea dentro de una organización, o las telecomunicaciones también que nos permiten una interacción más allá del ámbito de la empresa. Internet, que hoy por hoy es, digamos, esencial y nos estamos valiendo de ella para este tiempo de contingencia. Y a su vez los consultores y los integradores de sistemas que nos permiten de alguna manera o nos facilitan la administración y la gestión de toda esta infraestructura. Vamos a repasar algunos conceptos. El hardware. ¿Qué es el hardware? Conjunto de órganos físicos de un sistema informático. Esto podemos decir que es todo lo que podemos tocar de una computadora, pero en general lo asociamos a un término como una computadora, no importa que sea una computadora de escritorio o una notebook o una tablet, nosotros decimos es hardware. ¿Sí? Es lo que podemos tocar, la parte física. ¿Qué es una computadora? Básicamente un aparato electrónico capaz de interpretar y ejecutar instrucciones programadas. Estas instrucciones programadas pueden ser ya sea de entrada, de almacenamiento, de salida,
pero a su vez tienen las computadoras el poder de procesar, efectuando cálculos y operaciones de lógica a una velocidad muy superior a la que podemos hacer los seres humanos. A su vez, las computadoras tienen componentes dedicados a estas funciones. Entonces, si decimos que hay entradas, hay dispositivos de entradas en una computadora. Si las computadoras administran salidas, va a haber dispositivos de salida. Si administran operaciones de cálculo y lógica, normalmente lo hace el procesador, que, como dice ahí la presentación, es la inteligencia, esto es remarcado entre comillas, podríamos decir que tiene capacidad de procesamiento, sería correcto decir capacidad de procesamiento y no tanto inteligencia. Y a su vez, memorias y dispositivos de almacenamiento. Si lo vemos en el esquema tradicional de sistemas que manejamos nosotros en las distintas materias que pueden haber cursado ustedes, sobre todo el área de administración, un sistema tiene entradas, tiene procesos, tiene salidas y hay soporte o almacenamiento. Pero vamos a hacer un repaso de cómo funcionan básicamente las computadoras. Las computadoras trabajan con un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Es un sistema de numeración que reducen toda la información a dos elementos. Un 0, matemáticamente hablaríamos de un 0 o un 1. Si hablamos cómo hace el hardware para representar un 0 y un 1, va a depender si es un dispositivo electrónico. Si es un dispositivo electrónico puede ser en estado de encendido o apagado, como una llave de luz que puede estar encendida o apagada. Podemos asociar el encendido a un 1 y el apagado a un 0. Pero a su vez las computadoras se valen de otros medios, por ejemplo los magnéticos, como los discos rígidos, que almacenan estos dos estados en magnetizado y no magnetizado, ¿sí? No hay un tercer estado, o dispositivos ópticos como los viejos DVD que lo que hacían es refractar o no refractar la luz. Siempre dos estados asociados a nuestra matemática binaria, diríamos a un 0 y a un 1. ¿Qué es importante repasar? ¿Cómo se mide la información que gestionamos, almacenamos y administramos y que generamos también? Básicamente decíamos que son ceros y unos, entonces ese 0 y un 1 es lo que se conoce como un dígito binario, un bit, ¿sí? No podemos administrar la cantidad de información con dos elementos. Para simplificar esto, lo que se hace es agrupar elementos de ceros y unos. Entonces, 8 ceros y un unos constituyen lo que es un byte o un término binario. Esta sería quizás la unidad mínima de información a nivel de lo que nosotros entendemos. Entonces, un byte representa una letra, un número, un símbolo, ¿sí? Que podemos tener en el teclado. Pero a su vez administramos más cantidad de información. Entonces, hay unidades de medida que agrupan, decimos 1000 kilobytes, son 1 kilobyte, perdón, son 1000 bytes, 1 megabyte son 1000 kilobytes, y así llegamos hasta las unidades que se han empezado a crear en estos últimos años por la gran cantidad de información que se genera. Entonces, un yottabyte son 1000 zettabytes y 1000 zettabytes y 1000 exabytes son un zettabyte. En realidad, digamos, tendríamos que hablar exactamente que son no 1000, sino 1024, porque al ser todo matemática binaria, el crecimiento es a través de potencia de 2, entonces un kilobyte sería exactamente 1024 bytes y no 1000. Esas diferencias por ahí las despreciamos. Si lo vemos en forma gráfica, el hardware, vamos a tener un monitor, ¿sí? Si bien esta es una computadora de escritorio, lo podemos también ver a estos elementos, ya no sea separados, sino todos juntos en una notebook, o también lo podemos llegar a ver en un celular, digamos. Un monitor podemos tener una pantalla del celular o un monitor separado en la computadora.
Una placa madre que normalmente no la vemos, esto forma parte de lo que está adentro de una computadora, una notebook, pero es importante, que es lo que permite darle comunicación a el corazón de una computadora, normalmente el procesador, las memorias, tarjetas de expansión, ¿sí? Todo esto se comunica a través de la placa madre. La fuente de alimentación, que es lo que es, no se olviden que son todos dispositivos eléctricos. Si una computadora necesita electricidad, al igual que una notebook, ya sea que se alimente directamente a la red eléctrica o a través de una batería. Discos ópticos hoy prácticamente en desuso, pero hasta hace poco usábamos básicamente DVDs. Discos rígidos o discos duros, que actualmente se siguen, son la principal fuente de almacenamiento. Teclado y mouse, esos serían los componentes y las funciones. ¿Cuáles serían las funciones? Un monitor es básicamente un dispositivo de salida, salvo que sea un monitor táctil, ahí tiene una función que es de salida y de entrada de la información. Procesador es un dispositivo de procesamiento. El disco duros y ópticos son de almacenamiento. Los teclados son de dispositivos de entrada de información, al igual que el mouse. ¿Qué podemos ampliar respecto a los procesadores? ¿Qué es lo que tenemos mínimamente que saber? Que en este momento hay dos grandes fabricantes de procesadores para PC y notebooks, las empresas Intel y AMD, que a su vez cuentan con diferentes modelos de procesadores, ¿sí? Que cada modelo varía en función de sus prestaciones y normalmente, como dice la presentación, son los que determinan el valor de una computadora. La evolución, que lo vamos a ver un poquito más adelante, lleva a que los nombres sean los mismos, pero lo que hay que tener en cuenta hoy en día son las generaciones del procesador. Los nombres Intel, Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 existen desde hace algunos años, pero actualmente vamos por la 10ª generación de cada uno de estos procesadores. Y una generación nueva implica una evolución sobre una generación anterior, entonces no alcanza con decir que es un Core i5, un Intel Core i5, sino también hay que ver a qué generación del procesador pertenece. Lo mismo sucede con AMD, que tienen los más modernos, son la serie Ryzen, y tienen una evolución similar a lo que presentan los procesadores Intel. ¿Qué otros elementos tenemos que tener en cuenta? Sí, básicamente en las computadoras tenemos que ver las unidades ópticas, hoy en día prácticamente en desuso. Teclado, mouse, sí, dispositivos de entradas, parlantes, un dispositivo de salida, micrófonos, dispositivos de entrada, el escáner que nos permite obtener una imagen gráfica de un documento, es un dispositivo de entrada. También las impresoras, ya sean térmicas, chorros de tinta o láser, que son las distintas tecnologías o quizás las más difundidas en este momento, son dispositivos de salida. Las UPS, que son fuentes de energía ininterrumpible, que nos permiten, ante un caso de corte de luz, seguir operando hasta que se restablezca el servicio y evitan la caída de la computadora o en algunos casos de los servidores. Las unidades de backup, que nos permiten obtener copias de información, ya sea en el mismo lugar donde está el equipo o en lugares distintos, a efectos de resguardar los datos que almacenan o que procesan los sistemas. ¿Qué aspectos tenemos que considerar para comprar hardware? Y en general diría que para comprar absolutamente todo, pero nos vamos a enfocar básicamente en el hardware. El primero, sin lugar a dudas, es el costo. No se olviden que ustedes van a trabajar en organizaciones que por ahí van a tener restricciones presupuestarias.
Básicamente hay que compatibilizar no solo el costo, sino también las necesidades. ¿Para qué necesitamos comprar? O sea, ¿cuál es la necesidad a cubrir? ¿Cuáles son los requerimientos que tenemos que cubrir? En base a eso se van a determinar la capacidad, las características, las configuraciones que van a ser necesarias adquirir. Algo muy importante es la compatibilidad. ¿Sí? Hay que ver en esa infraestructura que menciona Laudon, es decir, podemos comprar hardware que tiene que soportar el software de bases, sistemas operativos que tiene la empresa y a su vez estos ser compatibles con los sistemas de gestión de la empresa. Entonces, por ejemplo, para que tengan algo más familiar, sería como si yo tengo una aplicación para iPhone, no la puedo correr en Android. ¿Por qué? Porque no son compatibles. ¿Qué no es compatible? El sistema operativo Android con el sistema operativo de iPhone. También es importante el canal de compra, es decir, a quién compro. ¿Sí? Eso me va a determinar mucho si lo voy a comprar por internet, lo voy a comprar a un especialista, voy a contratar una consultora que me va a hacer de alguna manera de integrador de sistemas. También si voy a comprar marca o voy a comprar segundas marcas o en el caso de computadoras puedo comprar lo que se llaman genéricos. ¿Sí? Es decir, computadoras armadas con los elementos en que no responden a una empresa que de alguna manera asegura su calidad de construcción. La garantía, ¿sí? Y esto es importante tener en cuenta, la curva de vida. ¿Qué es la curva de vida? La tecnología está en constante evolución y se recomienda en elementos de hardware no comprar cuando recién sale porque normalmente es muy novedoso muy caro, y tampoco al final de la vida útil de cada uno de los equipos, porque normalmente ya entra en un nivel de obsolescencia. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en esta presentación distintos formatos que adquirió la PC. En el ángulo superior derecho es la clásica PC en donde teníamos el CPU y los dispositivos conectados al CPU como el monitor y el teclado. Evolucionó normalmente a las notebooks, ¿sí? Que es lo que tenemos acá abajo y lo estoy señalando con el mouse, en donde está todo integrado, ¿sí? Y tienen básicamente la característica que son portables y tienen una batería, ¿sí? En algún momento pasamos a tenerlas todo en uno, ¿sí? En donde se incorporaba todos los elementos que antes estaban separados en la CPU directamente en la pantalla, básicamente lo que nos permitía ahorrar lugar. Las notebooks evolucionaron en tablets, ¿sí? Que no tienen dispositivos físicos de entrada, y tampoco eso presentaba un problema, por eso evolucionaron en lo que tenemos acá los dispositivos 2 en 1, en donde pueden funcionar ya sean como tablets, al tener una pantalla de características táctil, o se les puede usar un teclado y funcionan como una notebook. Y esto que tienen acá en el ángulo inferior izquierdo es una PC Stick. ¿Qué es esto? Se puede conectar a un televisor con salida HDMI y vendría a tener un procesador, memoria RAM, y se le pueden conectar, por ejemplo, teclados y mouse a través de, ya sea en forma inalámbrica o de conexiones mini USB, y transforman un televisor, por ejemplo, en una computadora. Son distintas formas que hoy en día adoptó la vieja y querida tradicional PC. Vamos a repasar rápidamente algunas configuraciones de equipo. Van a ver los precios y de cuándo son los precios. Si bien no son los mismos equipos por la misma evolución y también por la falta de disponibilidad de equipos de características similares, van a ver cómo han crecido en valores, y nos detenemos en el más actual, que es el de este marzo de 2020. Una computadora esta, ¿qué se encuentran ustedes cuando van a ver un aviso de computadora?
Normalmente van a encontrar que van a tener la marca del procesador, en este caso dice marca CPU es Intel. La versión en este caso es un Core i5, ¿sí? Si los ordenamos a los procesadores Intel, el Celeron sería el de menor capacidad, menor precio, menor capacidad de procesamiento y menor precio. Le seguiría un Pentium y después seguiríamos Core i3, Core i5 y Core i7. Actualmente tenemos Core i9, que estarían más del lado a mayor crecimiento de ese número que está al lado de la I, tenemos mayor capacidad de procesamiento y a su vez mayor precio. El modelo del CPU acá indica 8300H. ¿Qué significa esto? Cuando veíamos procesadores decíamos un Core i5 podía ser de distintas generaciones. ¿Qué es lo que van a tener que observar? Este 8 indica que este procesador Core i5 es de octava generación, ¿sí? Entonces, si decimos que ya están en el mercado de décima generación, este es, digamos, estamos en un procesador de 2 generaciones anteriores. La velocidad de esto hoy es un dato que podemos decir que es irrelevante. La memoria RAM sí es importante. Hoy un estándar, lo recomendable sería adquirir equipos con por lo menos 8 GB de RAM, ¿sí? Se ven hoy, debido a la crisis económica en la que estamos de nuevo, se ven equipos de nuevo con 4 GB de RAM para abaratar precio. El pad numérico implica tener un teclado de números separado, eso es muy útil si se ingresan muchos números si se ingresan números habitualmente. Sistema operativo, en este caso aclara que es Windows 10, esto también es importante confirmar en los avisos porque a efectos de abaratar precios de equipos, se están vendiendo equipos, sobre todo en algunos comercios que no traen incluido el sistema operativo. Después vamos a ver precios de sistemas operativos cuando veamos software. Webcam incorporada. Hoy se transformó en importante para que podamos hacer videoconferencias dadas las restricciones que tenemos. La capacidad del disco rígido en este caso es 1 terabyte y aclara que es un disco HDD, esto es un disco magnético, no es un disco de estado sólido. El tamaño de la pantalla, la resolución de la pantalla medida en puntos por pulgada, el peso, la conectividad, esto también es importante de evaluar, ¿sí? Básicamente todos los equipos hoy en día tienen conectividad Wi-Fi, casi todos diríamos que tienen Bluetooth. Los puertos USB, hoy se empiezan a ver equipos con la evolución de USB-C, que lo van a identificar básicamente porque es reversible. Reversible, ¿sí? ¿Cuál es la evolución? Normalmente transfieren en la misma unidad de tiempo mayor cantidad de datos. Puertos de red físicos, esto en las organizaciones por ahí es importante, todavía se siguen utilizando por cuestiones de seguridad y por eficiencia, redes cableadas. Entonces, se ven equipos en el mercado que no tienen una conexión física que permitan conectar un cable de red. Y puerto HDMI es una salida especial de audio y video que normalmente está presente en todos los equipos. Para hablar de las tendencias que tenemos en estas las nuevas tendencias en tecnología, nos vamos a centrar básicamente en lo que trata Loudon y Loudon, que son, en primer lugar, la ley de Moore. ¿Qué enuncia la ley de Moore?
que en general cada 18, algunos dicen cada 24 meses, porque es una ley empírica, se duplica la velocidad de procesamiento y se reduce por mitad su costo. Esto fue anunciado a fines de la década del 60 y de alguna manera hasta en estos 50 años que hemos transcurrido, esta ley ha tenido una verificación en los hechos. Esto nos lleva a entender por qué hoy día tenemos celulares con las capacidades de procesamiento que eran imposibles quizás de soñar hace 20 años o quizás 10 años. Entonces, tenemos cada vez mayor capacidad de procesamiento y a su vez cada vez más barato. Otra de las leyes que han impulsado el crecimiento de la tecnología es la ley de almacenamiento digital masivo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada año se reduce en forma exponencial, ¿sí? Esto no hay una relación como está con cantidades como la ley de Moore, pero se reduce año a año el costo de almacenar. Si ustedes ven, ustedes pueden acceder a distintos servicios, inclusive gratuitos, las empresas a servicios pagos, y cada vez se puede almacenar más información a menores costos. Y algo importante también es la ley de Metcalfe, que su enunciado es que el valor o el poder de una red aumenta en forma exponencial a medida que aumenta sus miembros. Es decir, no crece en el número de miembros, sino que este crecimiento es exponencial. Como ejemplo, para que tengan en claro o para que puedan entender el concepto, basta con ver lo que es una red como Facebook, ¿sí? O para que lo tengan un poquito más claro, cómo ha crecido una red de prácticamente no existir hace algunos años, hoy a ser uno de los actores principales como Instagram, en donde lo importante es que sumar usuarios. ¿Qué estándares están ayudando a la evolución de la infraestructura? Básicamente, al establecer estándares, ¿sí?, lo que se hace es reducir costos. Esto es, puede haber muchos fabricantes que hacen el mismo producto y que pueden intercambiar partes. Ejemplo, una PC puede tener un monitor de marca Samsung, un procesador Intel, un teclado de marca Genius o genérico, y se puede comprar e interconectar todos los elementos. Esto básicamente lo que hace es reducir costos. Otro ejemplo es la web. Nosotros a través de Internet comunicamos distintos tipos de dispositivos hechos por distintos fabricantes y con distintos sistemas operativos. Sin ir más lejos, ustedes probablemente en sus PCs tengan sistema operativo Windows con programas compatibles con un sistema operativo Windows, y a su vez en el celular pueden tener un sistema operativo Android, y hay servidores que tienen sistemas operativos Linux, y pueden acceder todos, por ejemplo, a la página de la facultad y usar el Moodle, que es software libre. Y así hay muchos ejemplos de que el establecimiento de estándares y el respeto de los estándares por parte de la industria ayudan básicamente a la reducción de costos y a la expansión de la tecnología. ¿Qué tendencias se esperan en las plataformas de hardware? Básicamente, la evolución a todo lo que tiene que ver la movilidad. Hoy en día interactuamos casi como nunca en años anteriores y quizás cada vez más con nuestros celulares y en menor medida con tablets. Entonces, la movilidad es un requisito o es algo que se transforma en algo esencial. Y es una tendencia que vino para quedarse, ¿sí? Otro aspecto es la computación en malla. La computación en malla habla de la capacidad de, al tener vías o medios de comunicación de altísima velocidad, de conectar computadoras a lo largo del mundo. Esto permite que el trabajo de procesamiento para algunas tareas complejas, en vez de hacerlo una computadora en X tiempo, se divide el trabajo en N computadoras y obviamente la capacidad de procesamiento se multiplica.
Otro elemento o tendencia que estamos teniendo en esta parte de la evolución de las plataformas de hardware es la virtualización. La virtualización es un concepto en el cual en un dispositivo físico, por ejemplo, una PC, yo puedo tener representados, y no solo representados, sino trabajando, configurando N PCs, ¿sí? Con distintos sistemas operativos o con distintos programas. Esto a su vez también en las empresas se aplican en donde normalmente hay un servidor físico que aloja distintos servidores que no existen en la realidad, pero es como si ese servidor físico se dividiera virtualmente o se simulara que tuviéramos varios servidores lógicos. Y el último concepto es la migración de estas tendencias que tenemos que tener en cuenta, es la computación en nube. Esto es la tendencia de que todo está disponible en Internet y podemos acceder en forma fácil, ya sea desde dispositivos como una notebook o desde un celular, solamente con tener una conexión a Internet. Estos conceptos están tratados en particular en el capítulo 5 de Laudo ni Laudo. Muchas gracias por la primera parte. Seguimos en el siguiente video.